Hola, Dios te bendiga nuevamente. Esta servidora es Caterina Aquino y hoy estamos con el esposo de Ginette, estamos con nuestro líder del estudio de la palabra en la iglesia Ciudad de Refugio Chalón, y él es Joel Rivera, ¿verdad? Lo dije bien, ok. Hermano, yo creo que es bien importante, la palabra es clave para el cristiano, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios, creo, no es así, es de su renovación, ¿no? Él no puede ser renovado si no estudia la palabra, no puede saber cómo ser alineado a Dios en eso. Cuéntanos un poquito de la historia, se podrá saber más o menos. Dios le bendiga, le habla Joel Rivera, ¿verdad? Maestro pues de estudios bíblicos. La palabra de Dios y la Biblia, para mí, yo lo comparo en el área material, es como el manual de un auto nuevo. Un auto nuevo trae un manual para ciertas millas del auto, tener ciertas millas, usted tiene que cambiarle los espares y el aceite. La palabra de Dios es la palabra que es todo, a través del Espíritu Santo, te va introduciendo, te va guiando. Hay un texto bíblico que dice que lámpara a mi pie es tu palabra y lumbrera a mi camino. Pues, por eso que la palabra de Dios es lámpara, es luz. ¿Por qué? Porque Cristo significa luz. Cuando el mundo estaba en tiniebla, que significa el pecado, Jesucristo dio a su único Hijo unigénito para traer luz a las tinieblas. Hay dos caminos, la Biblia dice, hay dos caminos. Hay camino de nosotros venimos, ¿verdad? A los caminos de Dios venimos, ¿verdad? Y nos arrepentimos de nuestros pecados. Comenzamos una nueva vida, comenzamos un nuevo caminar. Y como dice las Escrituras, la Escritura nos dice, he aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso, yo te puedo decir muchas cosas de la palabra de Dios, verbalmente de mí, ¿verdad? Para mí la palabra de Dios es todo, pero es bueno, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios, ir a la Biblia, que es nuestro manual espiritual, ¿verdad? Yo le voy a pedir a mi esposa si ella puede, traerme un texto bíblico para así ir hablando de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es, como te dije, es el libro, es el alma principal, una de las almas, que es la palabra de Dios de un cristiano. Yo le voy a pedir a mi esposa si puede leerme un texto bíblico. Hola, Dios te bendiga. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Como dice mi esposa, la palabra de Dios dice que es todo, todo. La palabra de Dios te corrige, la palabra de Dios, cuando tú estás en prueba, vas a la palabra de Dios, ahí encuentras la respuesta para tus problemas. La palabra de Dios. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios, como te dije al principio, cuando tú vienes a los caminos de Dios, cuando tú aceptas a Dios, la palabra es la que te alumbra el camino. Es tu lámpara, es luz. Porque cuando tú vienes a Jesucristo y comienzas a leer la palabra y tú aceptas a Jesucristo, tú pasas de las tinieblas a la luz. Amén, amén. Hermano, y qué bueno, al principio dijo que todas las cosas son hechas nuevas. Habló de que todas las cosas son hechas nuevas, y definitivamente, ¿cómo un cristiano puede ser renovado si no renueva su entendimiento mediante la palabra? Así que definitivamente la Biblia debe ser el todo de un cristiano. ¿Cómo seguir? Dice, y fíjese, hermano, que dice en Juan que en el principio la palabra era con Dios y la palabra era Dios, y luego dice que era el verbo. Ajá. Entonces es como decir que Jesús era la palabra y se encarnó. ¿Me entiendes? Entonces muchos cristianos tal vez tratan de vivir la vida sin la palabra de Dios. ¿Y cómo podrá hacer eso si no viven con la palabra? ¿Cómo van a ser cristianos si Jesucristo es la palabra? No sé si me di a explicar, ¿verdad? Un poquito complicado. Pero para seguir a Cristo hay que estudiar su palabra y vivirla. Si no, ¿verdad? Difícilmente vamos a ser cristianos. Y dice que los primeros libros fueron escritos 1400 años de Cristo venir a la tierra, ¿verdad? Entonces, los libros, los segundos libros
fueron escritos, ¿verdad? Después de Jesucristo fue crucificado y pagó, ¿verdad?, nuestros pecados en la cruz del Calvario. Fueron escritos 95 años después de Cristo. Ok. 900 años, ¿verdad?, después de Cristo. Por eso, ¿verdad?, la Biblia, si tú te pones a pensar y analizas, está el Viejo Testamento y está el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si tú te pones a pensar, el primer libro, ¿verdad?, el Viejo Testamento fue antes de Cristo. Por eso, ¿verdad?, que la palabra de Dios en el Viejo Testamento nos habla mucho de historia, que fueron marcados por hombres que Dios escogió. Tenemos a Abraham. Abraham fue un hombre, ¿verdad?, que dejó su simiente atrás, dejó su tierra atrás, porque por eso que le llaman el padre de la fe. Él no miró hacia atrás, él no miró hacia el lado. Simplemente Jesucristo le dijo, ¿verdad?, sígueme, déjame todo, que te voy a dar una tierra nueva. Aquí es importante porque Dios le hace una promesa a Abraham. Podemos ver cómo, ¿verdad?, Jesucristo le hace una promesa. Pero está en nosotros, cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, instruirnos en la palabra de Dios y sobre todo tener fe y confianza y tener fe que toda palabra que está escrita en el libro, en la Biblia, toda fue escrita y inspirada por el Espíritu Santo. A través de Dios, a través del Espíritu Santo, usó a ciertos hombres, ¿verdad? Porque sabemos que Dios, a través del Espíritu Santo, escribió la Biblia. Y en aquel tiempo no se llamaba Biblia. Se habla que en aquel tiempo eran los libros, papiros, eran unos rollos, de la Biblia, que eran en cuero. Y incluso en aquel tiempo, cada actor que iba a escribir la palabra de Dios, cuando venía el nombre de Jehová, tenía que lavarse las manos. Eso era un mandato, eso era santidad, el nombre de Jehová. Es el nombre importante de Dios, ¿verdad? Tenía que lavarse las manos. Si por lo menos en un capítulo hablaba el nombre de Jehová, 10 veces tenía que lavarse las manos. Por eso que la palabra de Dios es tan pura y verdadera que nos cuesta a nosotros, ¿verdad?, seguir creyendo en la Escritura. La palabra de Dios me dice bien clara a mí que el cielo y la tierra pasarán. Es bien clara la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán. Mas mi palabra, dice Dios, mas mi palabra no pasará. ¡Aleluya! Entonces sabemos que fueron escritas por hombres, inspiradas definitivamente por Dios. Y sabes, pienso, ¿verdad?, si me permites comentarlo, que es imposible entonces entenderla si no buscamos la interpretación del autor, que es Dios, ¿verdad? Si la palabra no va acompañada de una intimidad profunda con Dios, puede correr el riesgo el hombre de malinterpretarla. Yo creo que es bien importante ese tiempo de oración, ese tiempo de ayuno, de búsqueda y separación con Dios, junto con el estudio de la Biblia, definitivamente. Entonces, vamos a ver, ¿quiénes las usan? ¿O quién debería usarla? Vamos a dejar esto claro. El cristiano verdadero sabe que la palabra de Dios es el alma principal, aparte de la oración, aparte del ayuno. Son 3 cosas importantes. Son las 3 cosas que van juntas. Primero, ¿verdad?, tenemos que leer la palabra de Dios para saber en qué nos estamos introduciendo, en qué estamos creyendo. Y es importante tú conocer la palabra de Dios, porque cuando tú sales a la calle, hay gente necesitada, hay gente que te van a hacer preguntas. ¿Qué significa esta palabra? Por eso es que la palabra dice, ¿verdad?, hay un texto mío que dice, escudriñar las Escrituras, porque en ella está aquí la verdad, y la verdad es Cristo. ¿Ves? Y te dice, si alguno está falto de sabiduría, ¿a quién se la debe pedir? Se la debe pedir a Dios, porque Dios es el autor principal de la palabra de Dios. Cuando en el área material, si yo armo un carro para mí, yo soy el que lo fabrico, yo conozco lo que yo fabriqué, yo conozco dónde va cada pieza. Así es. Suelten los soldados por ahí. Y podemos ver cómo de Saulo se convierte en Paulo. ¿Por qué? Porque hubo una transformación de
Dios hacia Pablo. Directamente Dios escogió a Pablo. No fue el hombre, fue Dios el que lo escogió. Fíjate, y pienso que esa es una de las evidencias más crasas del Evangelio, de cómo Dios hace a alguien incrédulo y lo transforma por completo a un servidor de su Evangelio, de su reino. Yo creo que me parece, tengo entendido que Pablo, luego que tiene este encuentro con Dios, pasa 14 años en preparación junto a los apóstoles y la iglesia. Y yo me imagino, porque él hablaba, ¿verdad? Y estudiaba las escrituras, él era un doctor de la ley también, antes de tener ese encuentro con Cristo. Incluso que él estudiaba esa escritura. Él fue criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era una persona que conocía la palabra de Dios de rabo a cabo, como nosotros decimos. Él fue criado a los pies de Gamaliel. Así que creo que y aquí viene el otro punto, y es que es bien importante, la palabra tiene que ser estudiada junto con la guianza del Espíritu. De verdad, definitivamente, porque él tenía la ley que en un principio se le dio, ¿verdad? Pero por no tener esa conexión con Dios, tal vez no pudo reconocer a Jesucristo, no pudo reconocer al Mesías que tanto había leído en las Escrituras, ¿verdad? Y a su iglesia y a la profecía cumpliéndose. En fin, mi hermano, ya sabemos y nos has dicho que para renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Para convertirnos en cristianos y encarnar la palabra de Dios también y ser cristianos, ¿verdad? Necesitamos la Biblia. Ahora, ¿cómo la podemos usar? Si fueras a aconsejar a un nuevo convertido, le dirías, y te pregunta, ¿dónde empiezo a leer la Biblia? Pues empiezo en Génesis, empiezo en el Apocalipsis. ¿Dónde? ¿Cómo la uso? ¿Cómo uso la Biblia? ¿Cómo empiezo? La Biblia para mí, ¿verdad? Como principiante, uno se debe enfocar en los nuevos evangelios, ¿sabes? Porque comienza, ¿verdad?, la historia de Dios. Cuando nosotros, ¿verdad?, venimos, es importante tú comenzar en los nuevos evangelios, porque tú sabes quién fue Jesucristo, por qué era cómo Dios escoge a María y a José, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, sabemos que fue engendrado, ¿verdad?, en el vientre de María. Y comienza la historia de Jesucristo. Podemos ver cómo comienza, ¿verdad?, Jesucristo a ayunar y orar. Aún Jesucristo, ¿verdad?, que era Cristo, era hombre, estaba carnal en la tierra. Jesucristo nos dio el mejor ejemplo de ayunar y orar. ¿Por qué? Porque él sabía que en esos 3 años era un camino duro, era un camino donde venían pruebas, donde venían tentaciones. Si soy nuevo convertido, ¿verdad? Y quiero ser cristiano, debo conocer a Cristo. ¿Y dónde lo conozco? En el Nuevo Testamento, el Nuevo ¿verdad? Testamento, Que comienza ¿en qué libro? El libro de Mateo, ¿verdad? Mateo. Claro, el libro de Mateo. Así que a todos esos nuevos convertidos, ¿verdad?, personas que están estudiando la palabra, les invitamos a que estudien la palabra comenzando por el Nuevo Testamento para que su carácter cristiano se moldee. ¿Y cómo voy a ser seguidor de Cristo? Voy a ser lo que significa cristiano si no conozco a Jesucristo, ¿verdad? Por ahí debemos comenzar. Bueno, hermano Joel, gracias por ¿verdad?, concedernos, ¿verdad?, y compartir de la sabiduría que Dios le ha dado. Hermana Ginette, gracias por compartir con nosotros. Y a ustedes que nos escuchan, continúen con nosotros en el próximo Jesus D Clip y apliquen estos consejitos de la palabra, estudienla, conózcanla, que esta es la que va a moldear su carácter y les va a ayudar a ser aprobados delante de Dios. Dios les bendiga muchísimo, un besito, bye bye.